Así que quiero invitarles a todos a que me acompañen en sus Biblias a Efesios capítulo 4, versículos 1 al 3. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 3. Yo tengo entendido que el pastor Plinio ha estado predicando en la carta a los Efesios. Y entonces sé que su entendimiento de la carta es un entendimiento mucho mayor ahora también. Así que espero que eso traiga un mayor provecho también a nuestra vida y a nuestra comprensión. Voy a leer la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 3. Lo voy a leer en la Biblia de las Américas, es la versión que tengo hoy conmigo, así que acompáñenme por favor con la lectura de la palabra. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Vamos a orar una vez más. Amado Señor, gracias por regalarnos esta oportunidad maravillosa, como lo es cada vez que el pueblo tuyo, llamado por tu gracia infinita en Cristo Jesús, nos reunimos a invocar tu santo nombre en tu santo día. Te pido, Señor, por tu misericordia, que puedas abrir nuestros ojos, alimentar nuestras almas, y que, Señor, aun a pesar del predicador en esta mañana, tu palabra sea predicada con denuedo, con autoridad, y que tú puedas darnos los verdes pastos que necesitamos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de poder analizar o comenzar a analizar nuestro texto en esta mañana, yo quisiera decir dos cosas a manera de introducción con respecto a aspectos generales de la vida cristiana. Cuando uno piensa en el cristianismo, en el hecho de ser cristiano, tiene que traer dos cosas a su mente que son bien importantes. La primera es que la vida cristiana es una vida de tensiones. ¿Y qué quiero decir con tensiones? Que a veces nosotros como creyentes nos paramos en una posición en la que tienes dos cosas que son verdad y que no eres llamado a tener que decidir por la una o por la otra, sino que tienes que aprender a mantener un equilibrio entre las dos. Y eso en todos los aspectos de la vida de un cristiano uno lo puede encontrar. Por ejemplo, simplemente pensando en un ejemplo particular, cuando alguien dice, tengo un problema civil, hay algo que se necesita hacer una demanda judicial. Como cristianos podemos participar en eso. Es un tema de alguien que me está robando un dinero. Y entonces como pastor uno tiene que pararse en esa tensión. Y para poder aconsejar correctamente, tienes que decir, mira, tienes un derecho legítimo de defender lo que el Señor te ha dado porque tú vas a rendir cuentas como un buen administrador de eso. Pero por el otro lado, la misericordia cubre la manera en la que nosotros nos conducimos con otras personas también. Pastor, no me está ayudando. Bueno, es que esas son las dos cosas que te tengo que decir. Hay una tensión real, hay que buscar sabiduría, hay que tener una verdadera madurez para aprender a decidir entre dos cosas que son reales y que el Señor lo demanda de nosotros. En la vida práctica, en la vida doctrinal, hace unos años atrás tuve el privilegio de poder escribir un poco sobre esta tensión con respecto al tema de las convicciones doctrinales y la unidad de la iglesia. Hay una realidad bien importante dentro del movimiento de iglesias bautistas reformadas en las que nosotros somos conscientes de una verdad. Gracias a Dios por nuestra confesión de fe y por las cosas que ponen una barrera de protección alrededor de nuestra iglesia. Sin embargo, tenemos que ser conscientes también de que aunque es completamente bíblico, necesario en el sentido más pleno, el tener una confesión de fe, tenemos que saber que fuera de los límites de nuestros muros, también hay verdadero cristianismo y aunque no piensen exactamente igual en todos los puntos, siguen siendo hermanos en la fe. Y eso es una tensión, porque entonces hay algunos que dicen, entonces unámonos con todos. No, espérate. Y por el otro lado dicen, entonces no nos unamos con nadie. Espérate también. No es ninguna de las dos posturas, realmente son las dos cosas que tienes que aprender a mantenerlas. La mejor forma que se me ocurrió cuando estaba escribiendo esto fue pensar en la historia de una persona que se subió sobre tiró un cable de una de las Torres Gemelas a otra de las Torres Gemelas en Nueva York cuando existían y se cruzó eso
caminando, haciendo equilibrio. Fue una historia, lo metieron preso por unas horas y después en la insistencia quedó como un hito en la historia. Un hombre que cruzó haciendo un perfecto balance. Y él escribió un libro que lo compré para leerlo, me pareció súper interesante. ¿Qué se sentía cuando alguien está arriba? Lo compré, para ser sincero, porque nunca me voy a subir en algo así. Pero él se paraba en esta fila, en esta línea, y él contaba cómo tenía que haber un perfecto balance entre el peso de tu cuerpo, la velocidad del viento en la altura que estás, y cómo tú tienes que balancear las dos cosas para poderte mantener sobre la cuerda floja. Esa era la meta suprema. Y me pareció una perfecta ilustración para hablar de esta tensión verdadera en la vida de los cristianos. Hay cosas que son verdad y que no tienes que decidir entre la una o la otra. Tienes que abrazar las dos cosas y pedirle al Señor madurez para aprender a caminar bien haciendo las dos cosas que Dios te manda. Y lo que nosotros vamos a hablar el día de hoy tiene que ver con la unidad. Tiene que ver también con una tensión real. Una tensión en la cual Dios nos dice claramente, hay que hacer distinciones. Tienes que tener una declaración de fe. Tienes que aprender a tener convicciones doctrinales. Pero por el otro lado te dice, pero hay una preciosa unidad que no se puede romper, porque el Espíritu Santo la ha creado para nosotros. Y eso, por supuesto, se ve reflejado de una manera maravillosa en la vida de una iglesia local. Así que la primera cosa que quiero decirte es que la vida cristiana es una vida de tensiones. Pero la segunda cosa es que la vida cristiana siempre es un reflejo de lo que nosotros creemos. No hay nada más molesto ante la vida del mundo y de la misma iglesia que alguien que dice creer algo y vive exactamente opuesto a lo que dice creer. No hay nada más molesto que eso. Hasta el inconverso más hostil y el ateo más agresivo es capaz de respetar a un buen cristiano que vive conforme a sus convicciones, ¿sí o no? ¿Sabes qué? A mí no me gusta tu Dios, a mí no me gusta tu iglesia, a mí no me gusta lo que tú haces, pero yo no tengo nada que decir de ti. Tú eres un hombre que yo respeto. Y esa es la realidad en la que nosotros nos movemos en el mundo. Por lo tanto, todo lo que nosotros creemos, todo lo que nosotros tenemos que entender en la palabra de Dios, tiene que ser vivido de una manera en que nuestra vida sea un reflejo perfecto de lo que nosotros creemos. En esta vida va a ser un reflejo imperfecto, lleno a veces de un poco de ser opacado por nuestro propio pecado, nuestras propias formas de vivir. Pero al mismo tiempo, nuestra meta en la vida es que casi nosotros seamos tan transparentes que lo que puedan ver es a Cristo a través de nosotros y que nuestra fe sea visualizada delante de las personas, con palabras, por supuesto, pero básicamente nuestra forma de vivir, que la gente diga, yo sé lo que tú crees. Si nosotros partimos desde ahí, Efesios capítulo 4 es un texto bien importante al hablar precisamente de la unidad. Porque entonces la unidad es una tensión, pero la unidad también es un reflejo natural de lo que nosotros somos. Es que por causa del Evangelio nosotros tenemos ahora una unidad con Cristo, la bendita doctrina de la unión con Cristo. Estamos unidos al Padre por causa de Cristo, pero también estamos unidos a todos aquellos que están unidos a Cristo. Por lo tanto, hay una realidad que tiene que ser reflejada a través de nuestra vida. Así que consideremos este texto, mirando algunos detalles que nos lleven a escuchar este llamado solemne que el apóstol Pablo hace aquí a la unidad. Según la costumbre del apóstol Pablo, después de haber concluido los primeros 3 capítulos de la carta de los Efesios, en el capítulo número 4 empieza a aplicar lo que les acabó de enseñar. Que esto es un recordatorio importante. La aplicación es fundamental en la vida cristiana, pero una aplicación tiene que estar basada profundamente en la doctrina que nosotros creemos. Por eso las cartas empiezan con doctrina y luego te dicen, y por causa de eso que te acabé de decir, ahora tienes que vivir de esta manera. Y eso es lo que está haciendo ahora. Pablo, después de haberlos instruido en lo que ellos ahora son en Cristo, ahora los lleva a considerar, por lo tanto, ustedes tienen que vivir de esta manera. Y lo que Pablo va a hacer en estos 3 versículos, y por cierto, el pasaje es mucho más amplio, solo nos estamos centrando en estos 3 versículos, pero él les lleva a pensar en que él tienen que vivir conforme a lo que ahora ellos entienden que son en Cristo Jesús. Así que, en resumen general, él los llama a vivir en unidad, pero lo hace a través de 3 cosas que serán nuestros 3 puntos del sermón en esta mañana.
Los llama a vivir en esa unidad a través, en primer lugar, de hacer un llamado a vivir conforme al bendito propósito que ahora ellos tienen en Cristo. Y esto lo vamos a reflejar o a pensar cuando les dice que vivan conforme al llamado que han recibido o a la vocación que ahora tienen en Cristo Jesús. Es decir, vivan conforme a lo que son. Eso es lo primero que va a hacer Pablo aquí y es lo primero en lo que nosotros vamos a pensar. En segundo lugar, también los llama a vivir en unidad a través de un llamado de vivir utilizando las virtudes que ahora están a su alcance porque son parte de la nueva naturaleza que han recibido en Cristo Jesús. Así que hay aspectos importantes, no solamente vive conforme a lo que eres, sino utiliza también estas virtudes que ahora están en ti por causa de esta nueva naturaleza. Pero en tercer lugar, también los llama a vivir en esta unidad a través de un llamado a hacer lo que es necesario, a esforzarse por mantener la unidad. Así que la línea de pensamiento de estos 3 versículos es básicamente esta. Vivan en unidad y háganlo, en primer lugar, porque eso es conforme a lo que ustedes son en Cristo Jesús. Número 2, háganlo utilizando los dones que ahora y las cosas que están a su alcance por causa de estar en Cristo Jesús. Y en tercer lugar, pero no solamente que han recibido todo y que eso es conforme a su llamamiento, sino que tienen que esforzarse por mantener esa unidad. Y esas 3 cosas son en las que vamos a meditar en esta mañana. En primer lugar, un llamado a vivir conforme al propósito bendito que ahora tienen en Cristo Jesús. Quiero que veas conmigo el versículo 1 otra vez. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. El ruego apostólico con el que empieza el versículo 1 es una exhortación urgente a que los creyentes se conduzcan o vivan de una manera digna del llamamiento que ellos habían recibido. Es decir, Él les está diciendo que vivan conforme a la verdad que Él les acaba de explicar en estos capítulos anteriores. Y eso nos tiene que surgir la pregunta, pastor, ya nos ha dicho eso algunas veces, entonces, ¿qué fue lo que Pablo les dijo en los 3 primeros capítulos? Por si les está diciendo vivan conforme a su llamamiento, la pregunta es, ¿qué fue lo que les enseñó con respecto a su llamamiento para ahora exigirles que vivan conforme a él? Bueno, quiero que me acompañen en un breve panorama de Efesios. Solamente voy a citar, y ustedes pueden ir mirando con sus Biblias lo que voy a ir diciendo, pero en el capítulo 1, el apóstol les menciona las indescriptibles bendiciones que ellos habían recibido por causa del gran amor con el que el Padre los amó desde la eternidad. Y entonces dice algo como esto. Dice que el Padre los escogió desde antes de la fundación del mundo, versículo 4. En el versículo 5 dice que los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. En el versículo 7 ahora habla de el Hijo quien los redimió y los perdonó por medio de su gracia. Y en los versículos 13 al 14 vemos al Espíritu Santo quien los selló con una garantía de la eterna herencia en gloria de lo que ellos ahora eran participantes. Así que ustedes han sido salvados por la elección del Padre, por la obra de Cristo y por el sello del Espíritu Santo. Todo eso tiene que ver con su salvación y les está recordando la maravillosa gracia a la que ellos habían sido llamados. Efesios 2 y Efesios 1 son de los pasajes maravillosos que nosotros como que se nos abrieron los ojos cuando entendimos las doctrinas de la gracia. Pero una de las cosas gloriosas que hay ahí es que en el capítulo 1, todo esto que se dice del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo lo está diciendo en medio de una bendición, porque el versículo 3 empieza diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, lo cual implica que Él está adorando a Dios por el conocimiento que Él tiene de la bendita salvación. Y solo como un paréntesis aquí, a veces las personas preguntan, pastor, ¿realmente es necesario tener que hablar de las doctrinas de la gracia y tener que hablar de la elección? Porque pareciera que ustedes solo hablan de eso. Pareciera que están obsesionados con la gracia soberana. Bueno, quiero decirles esto, es necesario. Y es necesario por una sencilla razón. La adoración tiene que ser el resultado de una mente que comprende lo que Dios ha hecho y movida por eso es que comienza a adorar con todo su corazón y con todo lo que es. Si la mente está vacía, el corazón está vacío,
la adoración de esos labios está vacía también. Muchos de nosotros hemos venido de iglesias donde había buena adoración exterior, que no decía mucho, que nuestros cuerpos, nuestros labios y nuestra mente se conectaban con algo que estábamos repitiendo, sentíamos, pero la razón por la cual después de terminar de hacer todo eso salíamos y nos sentíamos igual, es porque fue un momento emocional no llevado por una mente llena de verdad, sino por una situación emotiva, sentimental, temporal. Lo que nosotros tenemos en Efesios 1 es un hombre lleno de la palabra, lleno de esta preciosa doctrina, y cuando comienza a adorar a Dios en lo que algunos teólogos han llamado el monte Everest del Nuevo Testamento, porque es el momento de una adoración tan sublime, donde él está adorando al Dios bendito que hizo esto y esto. Y por lo tanto quiero decirte, es importante, si tú quieres adorar al Señor de una manera profunda, real, mientras más lo conoces, ese es el resultado inevitable. Mientras la mente está vacía, todo lo que puedes decir es conforme a lo que sabes. Pero cuando tu mente está llena de estas preciosas verdades, llegas a esos momentos de adoración como el de Pablo, adorando a Dios con un sentido correcto, preciso de lo que Dios ha hecho por ti. No en vano, en nuestra confesión de fe dicen que John Owen fue quien aumentó en la revisión de la confesión por los congregacionalistas la expresión al final del párrafo 3 del capítulo 2 hablando de la Trinidad, y dice, y en esto es en lo que está basada nuestra verdadera comunión con Él. Tú dices, ¿en la Trinidad? ¿En entender un misterio tan profundo? Y cuando tú comienzas a analizar, lo que significa es, cuando tú aprendes a entender que Dios es uno, y que son tres personas, y que aunque los tres son Dios, y comparten la esencia, y son el mismo Dios, son tres personas distinguibles, con obras distintas, por las que tú puedes adorar a cada uno y amarlo de manera particular a cada uno. Tú dices, la verdadera adoración es el resultado inevitable de conocer a Dios de la manera más profunda que nosotros podamos. Así que nunca está de más, y esto es simplemente un pequeño paréntesis para recordar, es una bendita obsesión. Hablar de la elección, hablar de la redención particular o hablar del sello del Espíritu Santo es una bendita obsesión que nos ha llevado a adorar a Dios y a reconocer lo que éramos, lo que somos y lo que Él hizo por nosotros. Amén. Ahora, además de eso, en esta primera sección del capítulo 1 hay un maravilloso cuadro de esta Santísima Trinidad en la que se ve al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo obrando en nuestra salvación. Luego de eso, en el capítulo 1 también, el apóstol Pablo hace una oración diciendo que él ora por ellos, mira el versículo 18, para que ellos sean iluminados por el Espíritu, para que sean conscientes de lo que ahora son en Cristo, es decir, la esperanza a la que fueron llamados. Versículo 19, las riquezas de la gloria que ahora ellos poseían y el poder espiritual del que habían sido revestidos. Todas estas riquezas se contrastan con la pobreza y la miseria de la condición que ellos tenían anteriormente. ¿Te acuerdas que en el capítulo 2 lo que comienza a decir es que nosotros éramos pobres o cuando estábamos muertos? Y se comienza a contrastar una condición anterior. Bueno, en el capítulo 1 se está hablando ya de la condición bendita que ahora tenemos, completamente distinta a lo que nosotros éramos. Todo eso gracias a Cristo Jesús, al Espíritu Santo y al Padre. En el capítulo 2, el apóstol expone la incomparable gracia de Dios, quien los buscó y les dio vida cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Versículo 1. Luego dice en el versículo 2 que los rescató de la corriente de este mundo. En el versículo 3 dice que de esa esclavitud de sus propias pasiones también fueron quitados, en la cual se encontraban bajo la ira de Dios. En el versículo 4 dice que todo esto fue solo por la misericordia de Dios. En el versículo 5 dice que fueron resucitados a una vida espiritual. En el versículo 6 dice que fueron puestos en una nueva condición en Cristo. Todo esto de aquí lo estoy haciendo intencionalmente porque nosotros necesitamos entender qué fue lo que dijo el apóstol cuando dijo vivan conforme a la vocación de su llamamiento. ¿A qué habían sido llamados? Lo que ahora tenemos un poco más de claridad es esto es lo que ustedes eran
Y esto es lo que ahora ustedes son. Ustedes estaban muertos, eran pobres, no tenían nada, estaban en otra ciudadanía y ahora por Cristo y por la gracia de Dios han sido transportados en una nueva realidad. Tienen riqueza, tienen poder, ahora son parte de la familia, Dios les ha dado vida, hay una condición distinta. Pero quizás los puntos comienzan a hacerse más claros todavía en este contraste cuando nosotros vemos después del versículo 10 del capítulo 2, donde se comienza a hablar de cómo la gracia que habían recibido de parte de Dios los colocaba en una condición diferente que la que tenían antes. Escuchen esto. En su sabiduría, con el propósito de tipificar la relación pactual con su iglesia, el Señor escogió a la nación de Israel, haciendo de ellos su pueblo santo. Por naturaleza, los gentiles no eran parte de esa nación. Y aunque podían acercarse al Dios de Israel, ellos tenían que renunciar a sus antiguos dioses y prácticas, y para eso entonces se tenían que hacer israelitas para ser sumados a este pacto o a este pueblo. Esta separación estaba delimitada en todos los aspectos de la vida de Israel, pero principalmente en su vida religiosa. Por ejemplo, en el templo de Jerusalén había una pared que demarcaba el límite al cual eran permitido entrar a los gentiles. ¿Se acuerdan? El atrio de los gentiles. Ellos solo podían llegar ahí porque este seguía siendo el Dios de Israel. Esta era nuestra religión judía y tú eres un gentil. Si tú quieres acercarte a nosotros, tienes que hacerte judío, todo bien, pero tú eres un gentil y ese es tu límite. Ahora, nos llama mucho la atención la manera preciosa en la que ahora Pablo dice que la pared ha sido quitada. ¿Se acuerdan esas palabras? Derribada. ¿Cuál es la idea? No, ya no estás en esa antigua condición. Ahora en Cristo eres parte de una nueva condición. De hecho, en Efesios capítulo 2 dice que ahora son parte del edificio. Ustedes son el templo. Ese templo que está siendo levantado por la gloria de Dios. Ustedes ya no son parte de otra ciudadanía. Ustedes son ahora el pueblo. Ustedes han sido hechos cercanos. Ustedes ahora disfrutan de una diferente condición por causa de la gracia de Dios. En otras palabras, lo que ahora ellos tenían era una realidad en la que ya no eran extranjeros, ya no estaban separados, sino que fueron llamados a vivir una preciosa vida de unidad en el pueblo de Dios. Piensen en esto. De ser un gentil toda la vida separado. Recuerden las palabras de nuestro Señor cuando, por ejemplo, suena tan fuerte para nosotros que la mujer se acercó y le dijo, Señor, sana. Me dijo, ¿tú no sabes que yo he venido para las ovejas de Israel? Y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de la... Y uno se pone a pensar, oh, eso es muy fuerte. Pero todo eso tiene una intención santísima en los labios de nuestro Señor. Y lo que está mostrando es esa distinción que era bien evidente. En el capítulo 3, Pablo comienza a decir que hay un misterio que está siendo revelado, en el cual ya no hay una distinción, sino que los que estaban lejanos ahora han sido hechos cercanos y ahora disfrutan de una verdadera comunión, una verdadera unidad. Ahora son uno, un solo cuerpo, un solo templo, un solo pueblo. Piensa en esto. ¿Por qué estamos hablando de estas cosas en los primeros 3 capítulos? Porque en el capítulo 4, lo que dijo el apóstol Pablo es, vivan conforme a lo que ustedes ahora son. Vivan conforme al llamamiento. Por lo tanto, si ahora habían sido unidos, se había quitado la pared de separación, ahora eran un solo cuerpo, un solo templo, un solo pueblo. Entonces vivir en unidad es lo que realmente refleja su verdadera condición nueva en Cristo Jesús. Amén. Así que el sacrificio de Cristo los había librado de la miseria espiritual en la que vivían y de su peregrinaje errante lejano de Dios. Ahora por Cristo ellos eran llamados a caminar en una novedad de vida, en obras que Él había preparado de antemano para ellos. Pero también, tanto la santidad como la unidad son el resultado de la obra bendita de Cristo Jesús y son aquello a lo que Dios llama a todo creyente. Escucha las palabras del antiguo comentarista Matthew Henry hablando de esto. Él dice, no andamos de una manera digna de la vocación con la que fuimos llamados, si no somos fieles amigos de todo cristiano
y enemigos jurados de todo pecado. ¿Cuál era la vocación a la que ellos habían sido llamados? Una vocación de vivir conforme a lo que ahora eran. Antes ustedes eran gentiles separados de Dios en sus delitos y pecados, bajo la ira de Dios, pero ahora están caminando en nuevas obras que Dios preparó para ustedes. Vivan en santidad, porque antes ustedes eran pecadores. Ahora son llamados a una nueva condición, ser santos. Pero luego les dice también, y antes cuando estaban en el pecado, ustedes vivían alejados. Eran parte de otra ciudadanía, pero ahora han sido hechos cercanos. Ya no están separados, son parte de este pueblo. Vivan en unidad. Y por eso las palabras de Matthew Henry son tan significativas. Él dice que para vivir conforme a nuestra vocación, para vivir conforme a lo que ustedes son ahora en Cristo, tienen que hacer dos cosas bien importantes que Pablo está diciendo aquí. Tienen que ser amigos de todo cristiano verdadero, unidad. Y tienen que ser enemigos jurados de todo pecado, santidad. Y no nos debe extrañar entonces que lo que hace Pablo en el resto del capítulo 4 es que él explica a la iglesia cómo vivir en unidad y cómo vivir en santidad. En los versículos 2 al 16 del capítulo 4 les enseña cómo mantener la unidad. Y en los capítulos 17 al 24 del mismo capítulo 4 les enseña cómo vivir en santidad. Así que vivir conforme al llamado que hemos recibido no tiene que ver con vivir conforme a lo que tú crees que Dios quiere para tu vida o a tu propósito especial. Yo soy un misionero, Dios me llamó a eso, entonces yo tengo que vivir conforme a ese... No, esto es un llamamiento general. Todo cristiano debe vivir conforme a esta vocación. ¿Y en qué consiste esa vocación? Santidad y unidad. Vivir en contra de la santidad es hacer algo completamente distinto a lo que ahora eres en Cristo. Y vivir en algo que no sea unidad es vivir en algo que es completamente distinto a lo que ahora eres en Cristo. Por lo tanto, vive conforme a lo que eres. Vive conforme a esta nueva naturaleza. Sé santo y busca la unidad con otros cristianos. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Ahora, con respecto a este llamamiento a vivir conforme a lo que ellos son, en segundo lugar, en el versículo 2, y eso nos lleva a nuestro segundo punto, Pablo los llama a vivir en esta unidad, llamándolos a vivir, utilizando las virtudes que ahora están a su alcance, porque son parte de su nueva naturaleza. Quiero que veas conmigo el versículo 2 de Efesios capítulo 4, donde estamos estudiando esta mañana. Dice el texto, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. Hermanos amados, ahora que estamos en Cristo y que hemos recibido la gracia inmerecida de ser parte del pueblo de Dios, la gratitud de nuestro corazón, el hecho de estar felices por lo que Dios ha hecho por nosotros, debería empujarnos naturalmente hacia otros que han experimentado lo mismo que nosotros, tratando de buscar unidad y compañerismo santo con ellos. Eso es lo que uno diría, es lo lógico. Si alguna vez has estado en otro país, y yo me acuerdo una vez, yo estudié en Argentina unos años, y un día iba caminando por la calle, todos diferentes, hasta físicamente nos vemos diferentes. Y yo iba caminando por la calle y de pronto iba con la camiseta de fútbol de la selección de Ecuador. En esos días se veía más atlética sobre mí. Pero iba caminando y entonces uno que pasaba por ahí me gritó una frase clave en español ecuatoriano. ¡Ñañito! Me gritó. Eso significa hermanito, hermano. Y yo lo miré como diciendo, ¿quién está hablando mi idioma en este país? Vino y me abrazó. Nunca nos habíamos visto. Me abrazó. ¿Qué haces? ¿De dónde eres? Yo soy de no sé. Digo, no, yo estoy estudiando. Y nos pusimos a conversar un buen rato como que éramos de toda la vida. Es inevitable que tú te identifiques con la gente que es como tú, que ha experimentado lo mismo que tú, que tiene tus mismas raíces, ¿sí o no? Me imagino que hay comunidades venezolanas en todos los países donde están, se reúnen, me imagino, a comer arepas juntos o a hacer cosas como hacemos los ecuatorianos también. ¿Por qué? Porque tú te identificas naturalmente con los que han experimentado las mismas cosas que tú. Por eso el punto es, cuando alguien ha sido perdonado por la gracia de Dios,
Cuando alguien reconoce su maldad, su pecado, las cosas que era, la manera necia en la que vivía, y de pronto ves que alguien también ha experimentado la misma verdad, ¿qué sería lo que naturalmente nosotros buscaríamos con esa persona? Una unidad. Tú dirías, de las únicas personas en el mundo que me entienden lo que yo estoy hablando, es ese que está ahí. Porque él sabe lo que significa haber sido perdonado, que Cristo nos ha llamado, saber que vivimos aquí, pero no somos de este mundo. Es lo que naturalmente uno esperaría. Sin embargo, la exhortación del apóstol Pablo aquí nos deja en claro que la tendencia de nuestro corazón, al igual que la del corazón de los efesios, es a la separación y al conflicto. Es ilógico, pero es una realidad que nosotros vivimos. ¿Por qué Pablo les escribe diciendo, vivan conforme a su vocación, con humildad, con mansedumbre? Debe ser porque no les sobraba eso. Debe ser porque la tendencia natural, al igual que la de ustedes hoy, la mía y la de mi iglesia en Ecuador, es que naturalmente nuestro corazón nos lleva a separarnos y a tener conflicto el uno con el otro. Esta tendencia pecaminosa es la lucha que experimentamos como creyentes, aún después de haber recibido la gracia salvadora de Dios por causa de nuestro pecado remanente. Aunque estamos maravillados y verdaderamente hemos sido salvados, aún los verdaderamente salvos siguen teniendo tendencias de separación y de conflicto en sus propios corazones. Pero también hay otra realidad gloriosa que es como una luz en medio de esta oscuridad triste en la que vivimos por nuestro pecado. Es que aunque luchemos y aunque a veces sea contradictoria la forma en la que nosotros vivimos, en nuestro corazón regenerado siempre hay el anhelo de hacer lo que Dios quiere. Detestamos la separación en la que vivimos, detestamos el tener conflicto el uno con el otro, y aunque lo hacemos y a veces nos prestamos para estar en conflicto, en el alma nosotros sabemos que el Señor no quiere eso, y como nuestro corazón ha sido cambiado, su ley ha sido puesta sobre nuestro corazón, y este corazón de piedra fue transformado por uno de carne, nosotros amamos su ley, amamos lo que Él dice, y decimos con todo nuestro corazón, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y eso es algo que nos trae mucha esperanza, porque entonces aún en medio de cualquier situación de conflicto que pudiéramos tener, sabemos que el anhelo profundo de todo verdadero creyente es vivir en esa unidad. Así que el apóstol Pablo en esta parte del pasaje, en el versículo 2, lo que nos hace es que nos recuerda, al recordarle a los efesios, las virtudes que ellos han recibido como parte de su nueva naturaleza, las cuales deben servirles para poder mantener esta unidad. Así que hay virtudes importantes que están a la mano y que Pablo les está diciendo, hey, yo sé que quizás estás luchando con conflicto. Mira, tenemos que vivir conforme a nuestra vocación, pero quiero que sepas esto. Hay los recursos que han sido dados por Dios para que puedas pelear bien esta batalla. Y esos recursos son estas preciosas virtudes que se mencionan en el versículo 2. En primer lugar está la humildad. Y sin duda alguna, si hay algo que se espera de las personas que han sido salvadas por gracia, ¿qué es? Humildad. La humildad, ¿por qué? Porque el orgullo y la vanagloria son completamente opuestos a la naturaleza de la vida que ahora tenemos en Cristo. La humildad tiene que ver con considerar al otro como alguien más importante que nosotros, tal como lo hizo nuestro bendito Señor, quien se despojó a sí mismo por amor de nosotros. Y si esta virtud fortalece la unidad en el cuerpo de Cristo, entonces no hay nada que quebrante más la unidad en medio de la iglesia que el hecho de no ser humildes y de vivir en orgullo sintiendo que somos mejores que los demás. Piensen en esto. ¿Por qué Pablo empieza con humildad? Es que no hay nada que tú pudieras esperar de un creyente más que eso. Podemos ser torpes, podemos ser imperfectos, imprecisos en muchísimas cosas, pero si hay algo que debería caracterizarnos es ser humildes. ¿Por qué? Porque la humildad es la base en la que nosotros tuvimos que haber abrazado el Evangelio. Tú no puedes abrazarte de un Evangelio que dice que tus obras son insuficientes, que no sirven, que no tienes nada para aportar, que eres incapaz. Y de pronto tener que decir, soy incapaz,
mis obras no sirven, necesito correr a las obras de alguien más, necesito abrazarme de lo que alguien más tuvo que hacer porque yo no podía. Eso solamente puede venir en un acto de una verdadera humildad. Tú no puedes aceptar ese regalo de la gracia sin haber quebrantado tu orgullo hasta lo sumo y decir, yo necesité de alguien más porque yo no podía. Por lo tanto, Pablo apela a esto. Hermanos, hay una humildad inicial con la que tú fuiste salvo, pero la humildad es parte de lo que debe caracterizar nuestra vida. ¿Y cómo se ve la humildad en la vida práctica en una iglesia? Tiene que ver con el concepto de ver a los demás como superiores a nosotros. Si yo soy el menos importante, no importa lo que me hagas, porque yo soy el menos importante. Y alguien dijo alguna vez que si estás en el suelo, no puedes caer más abajo del suelo. Así que la humildad es un principio importante en nuestras relaciones. ¿Por qué las ofensas permanecen? ¿Por qué alguien es capaz de no pasar por alto al hermano? ¿Por qué alguien no pudiera perdonar una ofensa? ¿Por qué alguien pudiera sentirse muy ofendido con ciertas expresiones o palabras al punto de decir, yo no vuelvo más, yo no quiero vivir en esta iglesia, yo no quiero ser parte de esta iglesia? ¿Por qué alguien pudiera pensar así a menos que piense que es muy importante y que a alguien tan importante no se le puede hacer algo como eso? La humildad es lo que comienza a fomentar la verdadera unidad. Somos miserables perdonados por la gracia de Dios. Y si en este acto de ser miserables perdonados por la gracia de Dios se me escapa parte de lo que significa ser miserable perdonado, y tú me perdonas, nosotros vamos a poder caminar unidos. Porque reconocemos lo que somos y gracias a quién somos lo que somos. En segundo lugar, se habla de la mansedumbre. La mansedumbre se refiere a la cualidad, y escuchen este concepto, que es un concepto básicamente tomado de una traducción de la palabra desde el griego, pero que es un poco entendido con cuál es la intención de la palabra misma. Mansedumbre es la cualidad que tiene una persona de no estar demasiado impresionada con un sentido de su propia importancia. Qué concepto profundo. Lo vuelvo a repetir. Mansedumbre es la cualidad que tiene una persona que no está demasiado impresionada con un sentido de su propia importancia. Piensa en lo que esto significa. Hay gente que está impresionado con la importancia que tiene. Y en su mente es, yo soy súper importante. Y cuando estás tan impresionado con esa realidad, gente, yo soy bien importante. Y estás tan impresionado con eso, tú no puedes tolerar que alguien falte el respeto a tu autoimagen o lo que tú eres, porque eso es lo que te impresiona. La mansedumbre es lo contrario a eso. Es alguien que no está obsesionado con eso, que no está impresionado con sentir su propia importancia. La mansedumbre es la consecuencia inevitable de la humildad y lejos de ser una debilidad, es una virtud que denota la capacidad de poner nuestros impulsos bajo control. Nosotros vemos en la Biblia cómo esto se ilustra de manera perfecta en los dos testamentos. Un ejemplo es más importante que el otro, pero en el Antiguo Testamento está el precioso ejemplo de Moisés. Hace unos días atrás acabo de terminar de predicar Éxodo, como 2 años y algo en nuestra iglesia. Fue una bendición. Y veíamos a Moisés y yo les decía a los hermanos, yo comencé a abogar por Moisés, ¿no? Cuando ya comienza a actuar no tan bien, le digo, hermanos, acuérdense que este fue el hombre que tuvo paciencia con esa gente, que después de saliendo del Mar Rojo comenzaron a protestar por comida, por agua, que si ahí no habían tumbas, que por qué nos hace morir. Ténganle paciencia, también es humano. Pero el punto más elevado de su mansedumbre es cuando en Números capítulo 12 nos dice que Aarón y María comenzaron a hablar mal de él. ¿Se acuerdan? ¿Acaso solamente por Moisés Dios ha hablado? ¿Acaso él es el único aquí? Típica revuelta del pueblo, ¿verdad? Y Dios los escuchó. Como Dios escucha todas nuestras murmuraciones. Y les dio lepra. Y los muy
impresionados con su propia importancia, se acercaron a decirle a Moisés que por favor le pidiera a Dios que les quitara eso. Yo no sé ustedes, pero siempre he dicho que yo hubiera dicho, con mucho gusto, pero ahora estoy ocupado, vengan a buscarme la semana que viene. Y ves a este hombre orando por ellos e intercediendo por los que están hablando mal de él. Y Dios escuchando su oración. ¡Wow! ¡Qué carácter! Y uno piensa, ¿es porque Moisés era débil? No, ese mismo Moisés fue el que mató con sus manos al egipcio en el capítulo 2. Es el mismo hombre que tenía carácter y a veces se le iba de las manos. No era un hombre que le faltaba carácter o la fuerza para poder demandar lo que le pertenecía. No, él podía hacerlo. Pero este ya es un Moisés que ha experimentado muchas cosas, que ha madurado, que ha sido golpeado por la gracia de Dios, que ha sido humillado delante de su propio pecado. Es un Moisés pulido, que muestra una preciosa mansedumbre. Ahora, les dije que uno de los dos era inferior, y me refería a Moisés, porque el Nuevo Testamento habla de nuestro Señor Jesucristo como manso. Y la forma en la que Él fue manso es impresionante. Yo les venía contando a mis hermanos, cuando veníamos camino a la iglesia, que es muy común cuando uno escucha injusticias en la iglesia, decir, es que este hermano me hizo tal cosa, o es que el liderazgo hizo tal cosa, o es que... Y dentro de cristianos fieles diciendo, es que esto se tiene que aclarar, es que yo no me puedo quedar así, es que yo tengo que decir las cosas como son. Y uno comienza a pensar, y siempre les digo el mismo principio. Mira, la justicia es un asunto humano, porque es parte de la imagen de Dios en nosotros. Todos tenemos un deseo de justicia natural, hasta el peor de los inconversos y ateos. Si va caminando por la calle y ve un acto de injusticia, un hombre pegándole a una mujer o alguien pegándole a un viejito, ¿qué es lo que va a hacer ese hombre inconverso que niega a Dios todos los días de su vida? Va a defenderlo, porque sabe que es un acto de injusticia, que eso no se hace, hasta por un animalito lo hiciéramos. Así que eso no es parte de nuestra nueva naturaleza, eso es parte de ser imagen de Dios, creados a su imagen y semejanza. Parte de la nueva naturaleza es la mansedumbre, donde pudiendo pedir justicia, haces lo que Cristo hizo. Cuando lo injuriaban, no respondía, sino que encomendaba su causa a aquel que es el que juzga justamente todas las cosas. Y a veces en la iglesia nosotros vivimos tratando de hacer justicia. Nos molesta que tal persona está criando mal a sus hijos. Es que me molesta cómo ese niño se porta con sus padres. Voy a hablar con el hermano. Y nos damos cuenta que no es un acto movido por un aspecto realmente espiritual, sino natural. Claro que es molesto que alguien llore mientras está predicando la palabra. Claro que es molesto que haya un niño que esté inquieto mientras vamos tratando de hacer algo bien serio. Pero tú siempre vas a tener la motivación de hacerlo en tu primera naturaleza o hacerlo en la segunda, que implica aspectos mucho más importantes. La mansedumbre es aquello que nos lleva a no estar demandando lo que creemos que merecemos, porque somos conscientes de lo que merecemos. Nada. Y si no merecemos nada, entonces cualquier cosa que recibamos es la gracia de Dios. Debido a la condición pecaminosa de todos los que conforman la iglesia de Cristo, esta virtud es fundamental con el propósito de preservar la unidad. Cuando las personas se consideran a sí mismos muy importantes, no pueden fácilmente pasar por alto las ofensas ni tolerarlas, lo cual no contribuye a la paz ni a la unidad de una comunidad de personas donde todos ofendemos y lo hacemos muchas veces, como dice Santiago capítulo 3 versículo 2. La tercera virtud es la paciencia. Esta es la capacidad que significa sobrellevar las cosas bajo provocación, sin buscar venganza. Esta virtud, como todas las demás, es modelada de manera perfecta por nuestro Señor, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y Santiago nos ha provisto de una preciosa ilustración en su libro con respecto a esta virtud, con el propósito de motivar a los hermanos
en medio de las luchas de la vida, mientras ellos están aguardando la segunda venida del Señor, Santiago compara la paciencia que los creyentes deben tener con el trabajo que hace un agricultor. Esta es una metáfora muy útil al considerar nuestra relación con otros creyentes en la iglesia de Cristo, porque al igual que en la agricultura, el creyente debe sembrar con convicción, es decir, hacer lo que el Señor te ha llamado a hacer. Y luego, aguardar con esperanza la cosecha. Y esto es, esperar sabiendo que habrá una recompensa. En este sentido, la recompensa es que estos creyentes que hoy no son perfectos en su andar o en su fe, un día serán presentados perfectos delante del Padre en el Hijo, mediante la obra del Espíritu Santo. Piensen en esto. Mi papá fue agricultor. Mi papá murió hace 1 año y un poco más. Y yo tuve la dicha de crecer en el campo. Y siempre admiré el trabajo del agricultor, porque era un trabajo de fe, en todo el sentido de la palabra. Tú los veías bien afanados preparando la tierra, luego poniendo la semilla, y luego, sin ver nada, comenzaban a tirarles productos carísimos para poder cuidar esa semilla y la tierra, y de pronto salía una pequeña ramita. Y ellos seguían perseverando y haciendo el trabajo. No había feriado, no había día de descanso. Se tenía que trabajar constantemente con una esperanza. Esa ramita se va a convertir en un árbol que va a dar el fruto que se necesita. Pero eso no funciona de un día para otro. Eso es un trabajo perseverante de alguien que confía en lo que está haciendo y sigue haciendo su trabajo cuando llueve, cuando sale el sol, cuando es día festivo, cuando todos están visitando a sus familias. Ese hombre tiene que estar cuidando a su plantita, sabiendo que va a dar fruto. Ahora, piensen eso en la iglesia. Tú caminas por aquí mirando un montón de tierra con ramitas, así como los veo yo esta mañana. Algunos son árboles preciosos, frondosos, que están dando mucho fruto, y otras son unas tierras un poco sospechosas. Saben que no los conozco, hermanos, a todos, así que estoy hablando por hablar. Pero la verdad es que todos somos así, y ese es el escenario de la iglesia. Hay algunos que están creciendo más, otros creciendo menos, otros dan pequeños frutos, otros no están dando fruto todavía. Pero la pregunta es, ¿quién es el que tiene que trabajar esa tierra? Y uno dice, el Señor, sí, por supuesto. Pero el Señor es el que da el sol y el crecimiento, pero ha puesto agricultores en esta viña. Y sí, son los pastores, estamos de acuerdo. Pero la iglesia tiene un ministerio importantísimo. De hecho, los pastores entrenamos a la iglesia para la obra del ministerio. El verdadero ministerio de la iglesia es ministrarse los unos a los otros y ayudarse, porque ustedes son sacerdotes y tienen que hacer un trabajo sacerdotal en la vida de sus hermanos. Ahora, en medio de ese trabajo yo los capacito, los pastores los capacitan y ustedes están en ese trabajo, y entonces ustedes pueden ser como los agricultores diciendo, pastor, pero es que estoy tirando semillas hace rato aquí en esta tierra y no veo nada. Estoy abonando lo mejor que yo puedo y ni una rama. Pero cuando tú caminas con confianza y vas mirando que la obra se sigue haciendo, tú puedes esperar con mucha confianza que el Señor va a traer un fruto. ¿Y sabes cuál es? Que si somos verdaderos creyentes, así sea poquito a poquito, vamos a ir creciendo. Y lo más lindo de todo es que la recompensa no es que un día ni siquiera te agradezcan. La recompensa es que un día, cuando yo esté parado delante del Señor y me pregunte por ustedes, no voy a poder contestar como lo hicieron en antigüedad. ¿Seré yo acaso guarda de mi hermano? Esa no es una respuesta en la iglesia, porque todos somos guardas de nuestros hermanos. Y si tu ministerio nunca va a ser predicar, en caso de ser un hombre, o el hecho de tener algo que otra gente pueda reconocer, preocúpate de que lo más importante, eso no es importante, lo otro que acabo de decir, lo que sí es importante es que cuando estés delante del Señor, tú puedas decir, Señor, a mí nadie me conoció, nadie sabía mi nombre, nunca salí de mi iglesia local, pero Señor, qué privilegio fue haber trabajado en la vida de estos, y aquí te presento a mis hermanos. Oré por ellos, los exhorté cuando pude, los animé, les di una palmada cuando los vi desanimados. Y si tú siembras con paciencia, vas a cosechar. Porque se supone que todos los creyentes verdaderos son la buena tierra, ¿sí o no? Así que, en ese sentido,
todos van a comenzar a dar fruto algún día, y si no lo hacen, van a estar en ese camino cuando el Señor nos llame a rendir cuentas. Y ese es nuestro trabajo, y quiero animarlos a que piensen así con respecto a la unidad. ¿Cuál es nuestra parte en este proceso? Sembrar con paciencia en la vida de los creyentes y aguardar con esperanza que aquel que comenzó en ellos la obra la va a terminar en el día de Jesucristo. La impaciencia y el menosprecio hacia los que estos no son lo que deberían ser es lo opuesto a la virtud bienaventurada que soporta y aguarda con paciencia el día en que esa imperfección se vista de perfección, cuando todos aquellos que están en Cristo Jesús sean semejantes a Cristo en su venida. Qué preciosa esperanza, ¿sí o no? Pero piensa en la connotación de lo que estamos hablando en el sentido negativo. ¿Qué podría llenarte de impaciencia en la iglesia y que podría servir para romper la unidad? Cuando tú comienzas a sentir o a menospreciar a otros porque no son lo que deberían ser. Es que, pastor, él tiene mucho tiempo en la iglesia y yo no veo que él está... Es que, hermano, es que esto no puede ser así porque... Y cuando uno comienza a tener esas actitudes de impaciencia o de menosprecio, hacemos exactamente lo contrario de aquel que siembra. Te voy a dar un consejo práctico que trato de aplicarlo en mi propia vida. Si esa tierra no está dando fruto, mejor dedícate a sembrarla, porque con la crítica no va a cosechar, sino a través del trabajo que uno hace. Y ese no es un trabajo que se reserva solo para algunos líderes, sino que ustedes son los que hacen ese ministerio en esta iglesia también. El cuarto y último principio que encontramos aquí es el soportarnos los unos a los otros en amor. La cuarta virtud a la que los creyentes deben abrazarse para buscar la unidad es esta: soportarse unos a otros en amor. Esta virtud comunica la idea de alguien que mira con tolerancia a otro y puede ser traducida como soportar, cargar algo, resistir o aguantar. Y aunque su significado es muy parecido al de la virtud anterior, de la paciencia, esta en particular, soportarse unos a otros, se refiere a la paciencia que se debe tener con las personas o con las cosas que otros creyentes hacen fuera del principio del amor, por la cual el amor por ellos no decae o cesa por causa de la forma en la que hacen las cosas. Es decir, las pruebas que vienen como resultado de una actitud producto de la falta de amor hacia nosotros de parte de un hermano. ¿Has visto alguna vez una mala actitud o una mala obra de alguien contra ti? ¿Verdad que lejos de sentir molestia a veces uno siente dolor? Y por cierto, los pastores a veces lo sentimos mucho. Gente muy amada y que de pronto actúa de una forma que uno no esperaría. Pero eso pasa en todos los niveles, en toda la gente, la iglesia, los pastores, en todos lados. La pregunta es, ¿qué deberíamos hacer con esa persona? Alguien diría, pastor, yo no lo odio, pero tampoco quiero volver a verlo. Suena espiritual, no lo odias, eso es una buena cosa. Este principio significa aprender a soportarlo. Y por eso la Biblia refiere muchas veces el hecho de soportar aún a los que son difíciles de soportar. Porque difícil de soportar implica a alguien que quizás no está haciendo las cosas bien. No significa pasar por alto su pecado o no decirle lo que está haciendo mal, porque esa es nuestra responsabilidad. Pero significa que mi amor por él no decae, que lo sigo amando y sigo intentando mantener esa unidad que debe haber entre nosotros. Así que estas cosas son bien importantes, pero permítanme antes de cerrar este punto, ir al último, hacer algunas observaciones importantes aquí con respecto a esto que vemos en estas virtudes. La primera observación es esta: la conexión de la virtud que tiene soportándonos, pero dice con amor, nos debe llevar a recordar que es a este tipo de tolerancia paciente a la que se refiere el apóstol cuando describe que el amor es paciente y bondadoso en 1 Corintios 13. Ese pasaje no habla del amor matrimonial, puede ser reflejado ahí, habla del amor entre hermanos. Y ese amor entre hermanos debe ser paciente y bondadoso.
La segunda observación es que la expresión unos a otros, que aparece en esa expresión de soportaos los unos a los otros, denota de que no solamente es algo que nosotros damos, sino que también recibimos de parte de otros, lo cual demuestra que no hay nadie en la iglesia de Cristo que esté en una posición apropiada para sentirse mejor o superior a los demás. Uno de los teólogos alemanes de la posreforma dijo esto. Nota que Pablo no dice soportando a los débiles y desobedientes, sino que Pablo dice soportándoos unos a otros. Lo que quiere decir es que ningún cristiano es tan irreprochable y perfecto que no tenga faltas, y por lo tanto, él no debe solo soportar a los hermanos más débiles, sino que estos hermanos debían también soportarlo a él. Cuando ordena soportarse los unos a los otros, el apóstol está pensando en la imperfección y debilidad que todos tenemos en común dentro de la iglesia. Yo necesito soportarte, pero también necesito que tú me soportes. Y se aplica de manera perfecta esta regla de oro, de que nosotros actuamos con los demás como quisieran que traten con nosotros, porque estamos en la misma condición, a menos que tú seas mejor que el otro. Pero si yo no soy mejor que el otro, entonces yo estoy dándole a él lo mismo que yo voy a necesitar que él me dé a mí mañana, porque no soy perfecto y un día va a tener que soportarme también. Y como queremos la unidad, yo te soporto hoy porque sé que mañana tú me vas a soportar a mí. Y vamos a buscar esa unidad entre los dos. Y así como yo busco estar en paz contigo, así también tú vas a buscar estar en paz conmigo cuando yo no esté haciendo las cosas bien. Tercera observación. Al considerar estas virtudes, no podemos dejar de pensar en el orden en el que el apóstol las presenta. Piensen en esto. Esta es una carta inspirada por Dios. Y aunque Pablo está escribiendo de manera pastoral a esta iglesia, Dios lo está guiando en sus pensamientos. Por lo tanto, el orden tiene que decirnos algo también. Y noten esta observación. No es una casualidad que todo empiece con la humildad, porque esta virtud está anclada a la naturaleza misma de la nueva vida que tiene el creyente. Para recibir la vida eterna que el Padre ofrece gratuitamente, un pecador primero tiene que reconocer su incapacidad moral delante de Dios y su necesidad de la obra de Cristo como sustituto. El Evangelio destruye todo orgullo y toda jactancia humana y nos pone en una verdadera perspectiva de nuestra pequeñez y la grandeza infinita de Dios. El pueblo de Dios está conformado por personas que tuvieron que ingresar por la puerta angosta, la cual es tan pequeña que no puede ser cruzada de pie, sino de rodillas. La iglesia es la comunidad de los viles y menospreciados. Por esta razón, el primer paso para la unidad es la humildad. Sin embargo, no es el único. La humildad te lleva a la mansedumbre y la mansedumbre te lleva a la paciencia. Y la paciencia no es otra cosa que la esencia misma del amor. El amor es paciente. El amor busca el bien del otro. Por lo tanto, en este versículo podemos ver el llamado a vivir en unidad desde dos perspectivas muy claras, mis hermanos. La primera es que el contexto de la búsqueda de esta unidad es en una comunidad de hombres y mujeres imperfectos que, aunque han nacido de nuevo por la gracia de Dios, siguen luchando con su remanente de pecado. Por eso necesitamos estas virtudes. Porque esta comunidad, como todas las otras donde se proclama la gloria de Cristo, son iglesias imperfectas, de hombres imperfectos que están tratando de ser como Cristo. Y en ese proceso necesitamos del amor, la humildad, la mansedumbre y la paciencia de otros que están a nuestro lado. Y la segunda cosa que queda muy claro es que Dios nos ha provisto de un nuevo corazón que puede y quiere abrazar estos medios que Dios estableció para lograr esta unidad. No estamos solos en este proceso y aunque luchamos con este corazón todavía con un remanente de pecado, Dios nos ha provisto de las herramientas que necesitamos para poder buscar la unidad. En tercero y último lugar, en esta mañana, un llamado a vivir haciendo lo necesario para mantener la unidad. Y eso está en el versículo 3. Mira lo que dice.
esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dios nos ha provisto de todo lo que necesitamos para que nosotros podamos mantener la unidad. Pero, ¿con eso basta? Bueno, el llamado a la unidad no solamente incluye que el Señor nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos, sino que también incluye la disposición de nuestro corazón de querer ser diligentes en hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Al igual que sucede en la santificación, donde el poder y las virtudes de la vida cristiana fluyen de este nuevo corazón, pero se requiere de una participación activa de nuestra parte, de la misma manera la unidad de la iglesia es algo que Cristo ha comprado y ha grabado en nuestros corazones, pero debemos perseguirlo activamente con la mejor disposición de nuestro corazón. Hermanos, Pablo está hablando de un tema bien serio aquí. Está hablando de la naturaleza misma de nuestra salvación. Ser salvos implica que tuvo que haber unidad entre nosotros y Dios, entre nosotros y otros que también están en la misma mesa con Jesucristo. Por lo tanto, está hablando de un reflejo de algo que es esencial. No vivir en unidad es una contradicción al Evangelio. Por eso no solo tenemos que saber que somos llamados a eso, que tenemos las virtudes para poder vivir en unidad, sino que tiene que haber una disposición absoluta en nuestro corazón de buscar esa unidad. Antes de poder desarrollar este último punto, yo quiero que piensen conmigo. ¿Las iglesias se dividen? ¿Sí o no? ¿Los cristianos se ofenden y la palabra de Dios es blasfemada cada vez que nosotros rompemos el vínculo de la unidad? Y por eso esto es algo que, aunque esta iglesia es preciosa y estamos orando por ustedes y vemos los videos de cómo hasta afuera la gente está escuchando y cantando al Señor, nosotros no estamos exentos de esta realidad. Nosotros no estamos exentos de saber que esa es la forma en la que el diablo siempre ha actuado con el pueblo de Dios. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que aunque tenemos el llamado, y todos sabemos, por supuesto, pastor, aquí no hay nada nuevo, la unidad es parte de nuestra vida, sí. Pastor, qué bueno saber que tenemos las virtudes, sí. Pero tienes que saber que hay una parte importante a la que tengo que apelar en tu conciencia, de que la unidad es una decisión que tú tomas cada día, una decisión que tú tomas por convicción, por amor a Cristo y por amor a tus hermanos, porque es inevitable que haya conflictos. Es fácil prometer unidad cuando no hay problemas. Es fácil prometer unidad cuando no hay diferencias de pensamiento. Es fácil prometer unidad cuando recién hemos llegado a la iglesia y estamos disfrutando de comenzar a conocer a los hermanos. Pero cuando comienzan los conflictos, cuando hay diferencias y cuando hay problemas, mantener la unidad tiene que ser una convicción que no puede ser cambiada, que tu conciencia tiene que estar saturada de eso. Por eso parte de los pactos de nuestra unidad como iglesia debería ser: prometo mantener la unidad. Y eso no significa, eso significa que no voy a crear división. No, que voy a luchar contra la división en todos los sentidos y que voy a buscar mantener una cercanía aún con mis hermanos, que aunque amándolos más, ellos me amen menos. Así que es una convicción. Tienes las herramientas, tienes el llamado, pero tiene que estar en tu alma clavado, grabado. Dios pide que te esfuerces en esta unidad. Así que los creyentes deben esforzarse por preservar la unidad. La palabra esforzarse tiene la idea de alguien que es especialmente concienzudo en el cumplimiento de una obligación. Expresa la actitud de alguien que es celoso, esforzándose o que hace todo lo posible por cumplir lo que se le ha encomendado. Piensa en esas personas maravillosas que tienen esta virtud que nosotros usamos, esforzado. Es alguien que si tiene que mover las montañas, atravesar Caracas o irse a otro país para lograr lo que le pediste, lo va a hacer y tú lo sabes. Y sabes que no va a ser fácil, pero ese hombre es esforzado o esa mujer es esforzada y va a hacer lo que sea para cumplir lo que se le mandó. Esa es la idea de la palabra esforzado en el texto. Alguien que está tan consciente de su responsabilidad, tan lleno de lo que tiene que hacer,
que no puede hacer otra cosa que estar comprometido en todas sus acciones, todo lo que hace, todo lo que piensa, para poder cumplir con esa misión que se le dio. Esfuérzate en mantener la unidad. Esa es la actitud de la que se nos está hablando. Pero luego también se utiliza la palabra preservar o mantener, que aparece en la Reina Valera. Viene de un vocablo griego que denota la acción de aferrarse a algo para no dejarlo o perderlo. Imagínate a alguien que su hijo se cae en un río y esta persona, desesperada por salvarlo, se tira y se aferra a él y comienza a salir tratando de rescatarlo. He escuchado historias extraordinarias, seguramente tú también, hasta de mamás que levantaron carros así por tratar de salvar a sus hijos de morir. Y se aferran a la vida, se aferran a su hijo, lo toman con tanta firmeza que no hay nada que se los pueda quitar. Y esa es la idea de preservar. Mantén la unidad. Imagínate que es un tesoro tan precioso que tú tienes que aferrarte a él con todas tus fuerzas, con todo tu esfuerzo para que no se suelte. Esa es la misma palabra que el apóstol Pablo utiliza cuando al hablar de su ministerio dice que a pesar de las batallas y a pesar de la carrera difícil, él guardó la fe. Qué preciosa ilustración, ¿sí o no? ¿Te imaginas a Pablo así? En medio de los conflictos, las batallas, las luchas, los ataques del enemigo, así. Y al final dice, como me gusta usar mi imaginación, entregando eso a Timoteo y diciendo, Timoteo, aquí te entrego lo que yo también recibí. Esa fe a la que se aferró toda su vida. La idea es aferrarse. Pero esta unidad que se nos manda tener y que se nos manda esforzarnos, tiene que ver con un aspecto de la Iglesia Universal. Y ya no tenemos tiempo para hablar de eso esta mañana, pero quiero animarte a que puedas ver el capítulo 3 y cómo se enfoca también el capítulo 4, en que esta carta está hablando de que la unidad en la Iglesia tiene que ser el reflejo de la unidad que la Iglesia Universal de Cristo tiene. Así que como esa iglesia está unida, nosotros tenemos que estar unidos. Pero lo que podemos resaltar en todo eso que habla Pablo es que la unidad se consigue de dos maneras. La primera es a través del amor. El amor es un vínculo bien importante en el que nosotros tenemos que movernos para poder tener unidad. Pero la unidad también se consigue, y es la forma en la que Dios lo hizo, a través del conocimiento de la verdad. Por eso dice en el capítulo 4 que Dios entregó dones a la iglesia para que ellos pudieran ayudar a la iglesia como un cuerpo a crecer y desarrollarse hasta llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Te acuerdas? Y la idea de ese pasaje tiene que ver con enviar gente que les enseñe la palabra para que los ayude a crecer en la unidad. Quiero que me permitas decirte algunos conceptos importantes antes de poder cerrar nuestro sermón en esta mañana. Lo más importante que tiene una iglesia es la verdad que predica. Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Por lo tanto, la verdad es lo que trae como resultado la verdadera unidad. Y la verdadera unidad trae como resultado un amor que es consciente. Quiero que pienses en esto. El amor verdadero, el amor entre un esposo y una esposa después de muchos años de matrimonio, sí debe tener y debemos procurar mantener encendida la llama de un romanticismo y de estarnos enamorando, y todo eso está muy bien. Pero quien define amor con romanticismo simplemente vería el amor como algo tan fugaz y algo que simplemente depende de cómo nos sentimos. El amor matrimonial, de un amor que ha madurado, es un amor de una convicción, de una decisión y de poder anclarse en un lugar y decir, yo me aferro a esto y voy a vivir amando a esta persona por el resto de mi vida. Y no importa la circunstancia, lo que haya, es un amor que es consciente, es un amor que es por convicción y que viene como un resultado de madurez. Ahora, piensen en la iglesia y les hago esta pregunta genuina, sin esperar que ustedes me la respondan, pero que podamos pensar juntos. ¿Qué es lo que realmente va a fomentar la unidad en esta iglesia en un sentido práctico? Es la doctrina que ustedes creen.
Si la razón por la que están juntos es simplemente un amor como este amor romántico, y esa es nuestra base de la unidad, la razón en la que el momento en el que yo te ofenda o deje de hacer lo que tú esperas que yo haga, tú dejas de venir. A mí me encanta esa iglesia porque el pastor Plinio cada vez que voy me abraza, me saluda, y el día que el pastor Plinio deje de hacer eso, esta iglesia ya no es lo mismo. Siento que está fría. Ustedes se podrán imaginar cuántas iglesias en el mundo viven cosas así. Si la razón por la que estamos juntos son cosas emocionales, esa no es la verdadera unidad de la que está hablando aquí el apóstol Pablo. La verdad hace que, como es lo más importante que tenemos, nosotros nos abracemos de esa verdad, y el resultado inevitable es que lo que comienza a surgir entre nosotros es un amor consciente, maduro, que lo hacemos sabiendo que esto es lo que Dios quiere de nosotros y que no simplemente se va a mover por circunstancias. La verdadera base de una iglesia es su doctrina, y la doctrina trae como consecuencia un amor verdadero. Y todo eso fluye de la vocación con la que nosotros fuimos llamados. Fuimos salvos por la verdad, y por la verdad fuimos unidos. Y en esa unidad tenemos que perseverar. Yo quiero animarles, amada iglesia, a que puedan considerar estas palabras solemnes de parte del apóstol Pablo, a que puedan aferrarse con todo su corazón en este maravilloso tesoro que Dios nos ha dado. No dice que tenemos que crear unidad, dice que hay que mantenerla, porque esa unidad ha sido creada por el Espíritu Santo al unirlos en un mismo cuerpo. Por eso la división o la separación es una obra contraria a la que el Espíritu Santo hace. Por eso es tan firme el Nuevo Testamento cuando dice que los que crean división, después de una o dos advertencias, tienes que desecharlo. ¿Por qué? Porque es sencillamente la parte contraria de lo que significa el Evangelio. Así que, mis hermanos, quiero animarles a que puedan considerarse el uno al otro, recordar la verdadera importancia de estos principios, traerlos a su vida de manera práctica y dejar que el Señor sea glorificado a través de cada una de las cosas que Él les llame a hacer. Amén. Que la gracia del Señor sea con todos ustedes, mis hermanos.